hacia el área que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros como padres seamos también parte de ese proceso o de esa responsabilidad que nos toca, como esa guía que vamos a hacer por ellos en esta vida, para poderlos guiar a que sean lo mejor que pueden en el potencial o hacia el área de interés que ellos tengan, ¿verdad? Entre todas esas capacidades y todas esas habilidades que podemos encontrar latentes en ellos, cómo ser nosotros realmente responsables y poderlos guiar a proveer un espacio o un ambiente adecuado, brindarles pues un apoyo emocional y sobre todo tal vez la estimulación adecuada, ¿verdad? Porque si entendemos que cada niño es único, pues su potencial va a ser único y es nuestra labor como padres ayudarlos a desplegar. Amy, yo quiero ahondar en ese tema, y es que muchas veces nosotros los padres buscamos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños, no sus sueños, los nuestros. No es que yo quise ser futbolista, entonces quiero que mi hijo sea futbolista. Y yo no le estoy diciendo que necesariamente sea malo buscar que tenga una práctica deportiva, pero es probable que a mi hijo o a mi hija en particular el fútbol no le guste, no sea el área que realmente la inspire a desarrollar su potencial. ¿En dónde está ese punto de comunicación y de entendimiento de que es su sueño, no necesariamente el mío? Así es. Bueno, digamos que eso es parte también de un proceso de interiorización que nosotros como papás tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando entendemos de que nuestros hijos no van a cumplir esas metas que nosotros dejamos de hacer, ¿verdad? Es parte también de cómo nosotros entendemos mejor el proceso de ser padres, ¿verdad? Y de tener una mejor comunicación y entendimiento de las necesidades de nuestros hijos, porque que es cierto lo que tú dices, que a veces muchos papás dejan de cumplir algunos sueños porque les tocó volverse papás o porque les tocó dejar un sueño atrás porque tienen que alcanzar ciertas metas económicas para apoyar a la familia, y entonces se va tornando en una forma como de presión hacia los hijos de alcanzar aquello que yo no logré. Básicamente, los factores claves que nosotros como papás tenemos que desarrollar para poder apoyar mejor a nuestros hijos a que ellos alcancen su potencial, básicamente yo te diría que primero es ese ambiente familiar, ¿verdad? Que nosotros creamos en el hogar. Es un papel crucial porque tiene que ser un ambiente en donde haya seguridad y donde también haya afecto, ¿verdad? Que la decisión que tome nuestro hijo lleva nuestro apoyo, aunque tal vez no necesariamente sea de nuestro gusto, ¿verdad? Porque tal vez, como tú decías, no quiere ser futbolista y mejor quiere ser atleta o bailarina y no quiere ser pintora, por ejemplo. Bueno, ¿hacia dónde voy a entender yo esa necesidad de mi hijo y cómo le voy a brindar la seguridad y el afecto? Porque si no encuentra estos elementos en su ambiente familiar, ¿en dónde más los puede tener? Entonces yo debo de ser, como familia, su hogar seguro, ¿verdad? Ese creo que sería el primer factor. Otro es ese apoyo emocional y psicológico que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Si nosotros hacemos ese autoanálisis de que nosotros estamos de alguna manera, porque tal vez no lo hacemos intencionalmente, ¿verdad? Sino que es a nivel subconsciente, como boicoteando los sueños de nuestros hijos porque creemos que deberían de hacer otra cosa o que se deberían de dedicar a otra, pues vale la pena nosotros hacer una autoevaluación también de nuestra área emocional y psicológica, de la misma manera en que nosotros le vamos a brindar ese apoyo a nuestros hijos. Es importante que los chicos se sientan valorados y comprendidos, ¿verdad? Para entonces ellos sentirse cómodos en expresar estas habilidades que quieren explorar o decir, no, esta ya no es algo que yo quiero realizar, para poder dedicarme o encontrar otros intereses. Pero primero tienen que sentir que hay alguien detrás que realmente les está brindando ese apoyo y que no pasa nada si en el proceso hay fallas, si en el proceso hay dificultades o hasta siquiera fracasos. El fracaso también nos ayuda a crecer. El error es otra oportunidad de aprender. Entonces es importante comunicarle eso a nuestros hijos. Y por último, tal vez esa estimulación cognitiva, ¿verdad? Y emocional. Entendamos que pues todas las actividades que hacen nuestros hijos, aunque para nosotros no lo parezca porque no estemos de acuerdo, desafían la mente de nuestros hijos. Entonces sí hay un proceso de pensamiento, hay un proceso de aprendizaje, y eso pues va a permitir también llevarlos a expresar sus emociones, y por medio de estos nuevos intereses van a poner sobre la balanza todas las emociones que pueden llegar a sentir, y eso los hace seres saludables, íntegros y equilibrados. Amy, ¿cuán importante es
ser congruente y consecuente como papá en las prioridades. Y se lo pongo desde este punto de vista, ¿no? Mi hijo tiene múltiples intereses extracurriculares, pero mi condición como papá es que tenga buenos resultados académicos. Y yo no creo que ninguno de nosotros como papá no quisiera que nuestros hijos tuvieran pues buenos resultados académicos. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto yo valoro ese tipo de actividades extracurriculares que aportan al potencial de mi hijo y cómo lo sopeso con las obligaciones? Claro. Yo creo que es muy importante la comunicación entre la casa, ¿verdad? Es ese proceso de comunicación con todas las partes. Porque si bien es cierto que para nosotros como padres puede ser muy importante su desarrollo académico o su desarrollo intelectual, por decir así, no necesariamente por el hecho que realice un deporte o que realice una actividad artística, no quiera decir que también se puede desempeñar a nivel intelectual en estas áreas. Sin embargo, cuando están creciendo, pues es nuestra labor como padres ir encontrando ese equilibrio. Si ese equilibrio no es realmente ese al enfoque que nosotros quisiéramos guiar a nuestros hijos, es porque realmente tal vez no le estamos dando la prioridad o el proceso de jerarquización que deberíamos para poderlo ayudar a llevarlo al éxito. Si nuestros hijos nos dicen, ¿verdad?, que esto es realmente a lo que yo me quiero dedicar para el resto de mi vida, pues entonces el primer paso es establecer juntos en casa esas metas realistas pero alcanzables, ¿verdad? Está bien, te vas a dedicar a hacer esta actividad extracurricular, pero entonces vamos a mediar el tiempo que le vas a dedicar a esto, que yo sé que implica mucho de tu tiempo, pero voy a necesitar que estemos a nivel promedio, un poquito arriba del promedio en esta actividad académica, para que por favor actuemos según estas metas que nos estamos colocando, ¿verdad? Pero no sopesar o castigar, que a veces pasa, ¿verdad? Bueno, como no estás rindiendo académicamente, entonces voy a quitar la actividad que te gusta extracurricular para que te concentres en la otra, ¿verdad? Y realmente no es así. Afectamos esos procesos de motivación y de interés de nuestros chicos y ya el entorno no se convierte en estimulante, ¿verdad? Entonces, sí, la clave es pues establecer metas realistas, alcanzables, ¿verdad?, ayudando a nuestros hijos a establecer y a trabajar a esas metas, aunque sean desafiantes. Pues sí, te toca dedicarte un poquito más a hacer tareas, porque te tocó 7 horas de entreno, entonces encontremos el equilibrio para que realmente sea algo funcional para ti, para que lo alcances, pero que aún así podamos seguir celebrando estos progresos. ¿Cuán importante es tener una escucha activa, Amy, en este proceso? Porque indudablemente yo tendré mis propios objetivos y entenderé que el fracaso también es posible. Y cuando le digo es posible es que, vamos, pueda suceder cualquier cosa en el camino del desarrollo del potencial de mi hijo. Como deportista puede haber una lesión, como artista puede haber algún desencanto con X o Y situación. Y por eso es que quisiera potenciar esta parte integral de la formación de mis hijos. ¿Cuán importante es tener esa escucha activa para entender por dónde usar a la familia como una red de apoyo? Correcto. Yo te diría que es muy importante, como tú dices, la escucha activa, más también el poder validar todas las emociones y los sentimientos que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Porque también es válido que tal vez en un principio hayan ciertos intereses y que por situaciones que nos desmotivan, por fracasos, por fallas, pues los intereses puedan ir cambiando, pero no necesariamente aleja a nuestros hijos de las metas, de los potenciales que ellos se quieren plasmar. Entonces, básicamente, la escucha activa es muy importante dentro de una familia para todos los ámbitos, ¿verdad? No solo para el área de desarrollar potenciales, pero sobre todo por el hecho que demuestra primero esa validación de los sentimientos de nuestros hijos, el proceso de valorar los sentimientos que ellos sienten y cómo podemos acompañar ese proceso, pero también en el ser empáticos a entender esa validación de sentimientos y de las experiencias que ellos tienen, ¿verdad? Si nosotros trabajamos en compartir con ellos
estos sentimientos y estas experiencias, estamos creando ambientes de confianza, ¿verdad? Y eso se transforma luego en esa red de apoyo o en ese espacio seguro en donde todos los miembros tienen la posibilidad de expresar sus pensamientos y sin sentirse, digamos, juzgados o reprimidos. Nos va a llevar también a resolver conflictos, que es lo que día a día nos vamos a enfrentar, tanto en la vida ahorita para el desarrollo de sus potenciales como también para la vida adulta, porque recordemos que como padres también estamos preparándolos para toda la vida que seguirán recorriendo nuestros hijos, pero también estamos aprovechando esos momentos cotidianos para poder generar momentos de conversación en donde, aunque sean conversaciones informales, haya ese proceso de cercanía, de resolución de conflictos de manera más constructiva y de tal vez buscar soluciones para que cuando en dado caso se necesita plantear o retomar una meta que creíamos que íbamos a parar o que vamos a cambiar de intereses o de alguna de las áreas que queremos explorar, pues se valga la pena ponerlo sobre la mesa y que todos nos sintamos cómodos, con aprecio y con gratitud a escuchar las expresiones y las opiniones de todos y contribuir para generar una fortaleza familiar, ¿verdad? Que no es un proceso individual, sino que es familiar. Amy, yo puedo abusar de su generosidad. ¿Usted me esperaría en la línea telefónica un par de minutos? Solo voy a la pausa. Con gusto. Muchísimas gracias. Estamos hablando acerca de cómo sumar al potencial de nuestros hijos. Con nosotros la doctora Amy Soto, doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y crear a un niño distraído. Pausa, ya regresamos, estamos en tiempo real. Está escuchando por Emisoras Unidas 89.7 en tiempo real. Si lo escuchó en Emisoras Unidas, la noticia es confirmada. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Con Banco Industrial impulsa la prosperidad económica de tu empresa, tu negocio, tu familia y tu vida. Abre tu cuenta o deposita hoy mismo. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. ¡Hoy sí! ¡Vamos a la batalla, campeón! Si vas a sacar tu espada, recordate del escudo y estás cubierto. Escudo es más variedad. Probalos todos hasta encontrar el que te gusta más. Escudo, 40 años dándole más placer a los guatemaltecos. Si tienes un familiar en el extranjero, esto es para ti. Con Seguro Migrante Plus de Aseguradora Rural, aseguras la salud de tu ser querido en Estados Unidos o Canadá con consultas médicas virtuales ilimitadas y, en caso de su fallecimiento, la repatriación. Además, aseguras una remesa mensual por 5 años. Adquiere Seguro Migrante Plus en tu agencia Banrural más cercana. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Un nuevo alivio llegó, Acetaminophen Bayer, y los dolores me alivió. El alivio seguro llegó, Acetaminophen Bayer, ya está, la fiebre me bajó. Toma el nuevo Acetaminophen Bayer, alivio seguro y efectivo. Si es Bayer, es bueno. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Selasa cumple 70 años. Próximamente grandes ofertas. Selasa, 70 años siendo El mejor conecte, un guardadito, siempre ganas. Por cada 200 quetzales que ahorres, tienes la oportunidad de ganar 500 quetzales en sorteos semanales. Un guardadito, siempre ganas. 50 ganadores cada semana. Un guardadito, siempre ganas. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Si lo escuchó en Emisoras Unidas, la noticia está confirmada. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Continúa escuchando por Emisoras Unidas 89.7 en tiempo real. Emisoras Unidas. Desde la redacción en tiempo real. Estamos desde la redacción, es Juan Carlos Chanta. Adelante, Juan Carlos.
Muy buenas noches. Y la agencia fiscal de la Fiscalía contra el delito de femicidio de la región sur dio a conocer que coordinó la captura de Luis Encarnación Lemus Morales por el delito de femicidio en grado de tentativa. La Fiscalía tramitó ante el juez competente la orden de captura en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla. La investigación señala que Lemus Morales es indicado de atacar a su víctima, quien era su exnovia, con un arma blanca el 25 de julio del presente año en Siquinalá, departamento de Escuintla. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Emisoras Unidas. Bueno, y seguimos platicando de cómo sumar al potencial de nuestros hijos. Con nosotros está la doctora Amy Soto, es doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y crear a un niño distraído. Amy, si cuando llegamos al triunfo, el triunfo es de todos, si en algún momento tenemos una derrota, la derrota es de todos. ¿Cómo alejarme de la posibilidad de recriminarle a mi hijo porque después de algún esfuerzo decida pues ya no continuar en esta aventura que hemos emprendido todos? Parecería humano decir, no, pues ¿cómo lo vas a tirar si todos hemos invertido tiempo, esfuerzo en esto? ¿Cómo alejarme de esa tentación? Bueno, creo que realmente es de humanos, ¿verdad? Cualquiera de estas ideas que tal vez pasen por nuestra mente, sobre todo por lo que tú también decías, ¿verdad? Todos nuestros atletas que ahorita que nos están representando, pues por supuesto que el mérito es de ellos, pero atrás hay esos papás que los llevaron constantemente a esos entrenos, que se levantaban súper temprano para llevarlos, les prepararon su comida, pagaron lo que tuvieran que pagar, ¿verdad? Para poder cumplir el sueño que tenían sus hijos. Entonces, creo que a veces por esas sensaciones o esas emociones que son humanas y que también son importantes de validar, olvidamos a veces ese aprecio y esa gratitud que puede implicar el ayudar a nuestros hijos a mantenerse firmes en las metas, porque también errar puede ser de nosotros humanos, ¿verdad? Entonces es muy importante que apreciemos y demos gratitud a todas las contribuciones que se hagan y a los esfuerzos, aunque esos no lleguen necesariamente al éxito, a un trofeo, a una medalla, al final de un campeonato, ¿verdad? Lo más importante es que entendamos que lo que estamos construyendo con nuestros hijos no solo es para esa actividad extracurricular, sino que de alguna manera, como labor de nosotros como padres, estamos enseñando valores para nuestros hijos, estamos formando modelos a seguir que van a tener un desarrollo de integridad, de respeto, de responsabilidad. No solo es la actividad extracurricular. Estamos desarrollando autonomía, estamos desarrollando actividades para la vida o estamos educando para la vida, ¿verdad? Como ser habilidosos, como proveer orientación y consejos, pero tal vez lo más importante que trabajamos los papás al alentar a nuestros hijos en un potencial o en un área de interés es la resiliencia, ¿verdad? Eso es muy importante, cómo adaptarnos a los cambios y a los nuevos desafíos. Y si eso implica parar la meta, parar el sueño, pues aceptarla con gratitud y poner ese proceso de resiliencia en marcha. En ese proceso de aprendizaje integral, me llega un momento en el que este tipo de actividades y este proceso de desarrollo del potencial de mi hijo lo lleva a estar en posiciones en las cuales yo como padre no tengo el control absoluto. Me refiero a que pueden viajar o pueden tener que quedarse a ensayar mucho tiempo y yo no tengo como padre el control de ese tipo de cosas. ¿Cómo me preparo para poder soltar como papá y entender que es un proceso de aprendizaje y de construcción de todos? Bueno, creo que eso es para todo en general, ¿verdad? Si en algún momento dejamos a nuestros hijos para hacer alguna actividad o en el cuidado de alguien, pues quiera que no, ¿verdad? Genera pues esa incertidumbre de ese proceso. Nosotros como papás estamos formando a nuestros hijos en ese bienestar emocional, entonces es muy importante que nuestros hijos se sientan primero, ¿verdad? En la capacidad de ser autónomos en la toma de sus decisiones,
porque yo como padre estoy seguro de lo que he inculcado en ellos, ¿verdad? Esos valores, esa ética, para tomar las decisiones adecuadas según su edad, por supuesto, y según su responsabilidad, porque nunca voy a ponerlos en riesgo fuera de lo que yo considero que está dentro todavía de lo que mis hijos realmente pueden hacer. Luego, pues proveer esos espacios donde mis hijos puedan comunicarme si tienen alguna necesidad antes de que pase, por ejemplo, antes de dar algún permiso, antes de que se queden, y también pues modelar cuáles son los comportamientos positivos. A veces cuando yo le doy esta sugerencia a los papás les da risa, pero de verdad es bien importante modelarle a nuestros hijos cuáles son los comportamientos positivos o cuáles son los comportamientos esperados, ¿verdad? Hacer la dinámica de qué pasaría si te preguntan tal cosa en un aeropuerto, qué harías si pasa tal cosa, si alguien se te acerca, para que nuestros chicos tengan más claro ese escenario, sobre todo según sus edades, ese pensamiento concreto, volverlo un poco más aterrizado, no tan abstracto, para que ellos realmente sepan cómo actuar, qué actitudes tomar, qué comportamientos decidir hacer, para que no nos gane pues situaciones de emoción o de curiosidad, sino que siempre vaya dentro de la línea del respeto, de la empatía, del cuidado propio y sobre todo de la autoestima. Amy, le soy bien honesto y se lo voy a hacer bien transparente como soy en este espacio. Rudy nos escribe y me hace una pregunta y quisiera planteársela tal y como me la mandan para poder interactuar de esa forma. Dice Juan Carlos, buenas noches. ¿Puedes preguntarle a la doctora cómo saber las habilidades que tiene un hijo para buscarle una carrera de estudio u oficio? ¿A qué edad un hijo tiene la madurez para decidir lo que quiere en la vida? ¿Qué puede darle un padre de familia a un hijo para que en la niñez y adolescencia no tome malos caminos? Es lo que nos plantea Rudy y se lo planteo tan honesto como me vino. Perfecto, y muchísimas gracias por la pregunta, me encanta. Bueno, vamos a dividirla como en partes para poderle apoyar lo mejor posible. Primero, ¿a qué edad más o menos tienen nuestros hijos claro qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Verdad? Creo que a ninguna edad. Creo que todavía tenemos nosotros adultos, yo que doy clases en la universidad, que todavía estamos terminando de aterrizar y encontrar a qué nos queremos dedicar. Pero digamos que podemos realizar un proceso vocacional, ¿verdad? Como regularmente se le conoce, una orientación vocacional, más certera, porque hay una que se hace en sexto primaria, pero se puede hacer una más certera en tercero básico, donde ya nos da más o menos una noción sobre qué áreas de interés pueden tener nuestros hijos. También tenemos que entender que la personalidad de mi hijo es totalmente diferente a la mía y que tampoco se va a parecer a ninguno de los de sus hermanos. Entonces puede ser posible que tal vez tenga un hijo muy claro con lo que quiere hacer en su vida y tal vez hay otro que no, ¿verdad? Entonces ese acompañamiento lo puedo empezar a potencializar en mis hijos o desarrollar en mis hijos desde muy temprana edad y puedo tener distintas actividades que van a ir creando estos espacios de comunicación y de seguridad, de validación de sentimientos para que cuando ellos vayan encontrando áreas de curiosidad o de interés se acerquen a sus padres para hacérselo saber, ¿verdad? Y ahorita más adelante, si me permites, les quiero dar algunas actividades para que ya lleven casi que la receta lista. Claro. Pero para terminar la pregunta, otra área que nos preguntaban es cómo hacemos para evitar que no vayan por malos caminos o que no tengan malas amistades. Creo que va más o menos la idea o la pregunta. Correcto. Pues esto es delicado, tiene mucho que ver, ¿verdad?, sobre el área o el ambiente en donde también nosotros como familia nos desenvolvemos, pero te diría que lo más importante es, primero, qué valores quiero yo enseñarle a mis hijos, que aunque estemos en un ambiente o en un espacio en donde podemos convivir con muchas personas que tal vez no sabemos su educación ni que tampoco qué valores tienen, porque cada familia, cada casa es un mundo, pues sí saber que con qué valores estamos nosotros como blindando a nuestros hijos para que esa autoestima, esa autoimagen de nuestros hijos, de ese autoconcepto, sea lo suficientemente fuerte para poder regresar a nosotros y comunicar si se sienten desvalidados en algún momento, ¿verdad? Eso es muy importante y sobre todo proveer pues esos espacios como reuniones familiares o cenas familiares o juegos en donde haya esa comunicación para poder compartir, para que ese ambiente de confianza se mantenga, esa escucha que tú decías activa, pero sobre todo nosotros como padres somos el primer espejo, ¿verdad? Somos el primer modelo a seguir.
Entonces yo quiero que mis hijos no sean derrotistas, que sigan adelante con sus sueños, que digan lo que piensan, lo que sienten, que sean valientes, responsables, puntuales. Bueno, yo voy a liderar primero con el ejemplo, ¿verdad? Eso es lo mejor que podemos hacer como padres. Y pues ir cuidando ese proceso de autoestima que te decía. Y ahí quiero hacer una diferencia bien importante que nosotros platicamos en inteligencia emocional. No es lo mismo dar un refuerzo o un elogio a dar un aliento, ¿verdad? El refuerzo, decirle, por ejemplo, a tu hijo, estoy muy orgulloso de ti, implica que yo tengo que validar lo que tú haces primero, ¿verdad? Porque yo lo vi. Entonces el niño o el adolescente primero va a buscar que alguien lo valide. En cambio, si tú le das un aliento de qué increíble lo que hiciste, cómo te sientes de lo que hiciste, es una retrospección hacia él, sobre qué piensa él de sí mismo. Y ahí realmente estamos reconstruyendo o estamos armando ese autoconcepto de nuestros hijos. Entonces, el aliento es como el combustible, digamos, que va a impulsar la autoestima para que nuestros hijos tengan ese desarrollo emocional. Entonces, no limitemos que nuestras felicitaciones sean solo hacia logros, ¿verdad? Por la medalla, por el trofeo, por el 100, sino también por el esfuerzo, y que vaya acompañado de la idea que tiene mi hijo sobre sí mismo, porque eso lo va a llenar para siempre. El día que yo falte, él en su corazón va a tener el aliento y la sensación que le dio experimentarlo con su padre, que olvidar las palabras que en algún momento le dijeron. Amy, se me está acabando el tiempo, pero tengo muchas preguntas. El tema está realmente interesante. La primera que tengo es, hace algunos años se puso muy de moda una teoría psicológica donde se decía que no existía la derrota, ¿no? Que todos eran ganadores. Y el tiempo nos ha demostrado de que no, que la derrota también existe. Y que también hay momentos en los que, aunque me esfuerce, no lo logro. ¿Cómo hacer entender a mi hijo que, también existe la derrota y también existe el esfuerzo y que no siempre mi esfuerzo será recompensado con la victoria? Correcto. Es un poquito sobre lo que platicábamos antes, sobre lo importante de enseñarle a los hijos a aprender del error, ¿verdad? El error es, o la equivocación es una forma más de aprender, ¿verdad? Si nosotros lo vemos como una oportunidad de crecimiento, vamos a tener chicos que pueden recibir retroalimentación y que pueden recibir críticas constructivas. Entonces, si hay una derrota, por ejemplo, si perdió el juego, si perdió el partido, si perdió el examen, pues siempre está enfocado a qué más puedo mejorar, claro, para alcanzar lo que es enfocable para mí. Porque ahí, cuando hacemos procesos de competencia, o lo que quería hablar un poquito de esta tendencia que tú platicas, es que todos podemos competir, pero no necesariamente todos vamos a ganar. Pero yo sí puedo ponerme metas para mí mismo en función de qué quiero alcanzar para mí y qué es diferente, digamos, para los demás. Y aquí entra un poquito sobre lo que es la neurodiversidad. Si todos somos realmente diferentes, yo me puedo poner metas para mí y voy a buscar alcanzarlas para mí. Si eso me lleva a alcanzar una meta, una medalla, un trofeo, un 100, un cuadro de honor, genial, porque esa fue la meta que me puse para mí, pero no estoy buscando competir con nadie más. La competencia es hacer mejor yo, ¿verdad? No con los demás. Y eso pues sí lo podemos propiciar nosotros con nuestros hijos, sí podemos platicar sobre la derrota y no está mal que nuestros hijos compitan, es natural, es importante también para ir desarrollando esos procesos de resiliencia, ese proceso de compañerismo, esas habilidades sociales y esa validación emocional. O sea, no tengamos miedo de poner a nuestros hijos a competir, es importante que lo hagan, siempre y cuando tengan el acompañamiento de nosotros después, ¿verdad? Y no seamos nosotros la voz que los machuque después tampoco, ¿verdad? En ese mismo sentido también hay una generación que tiene una tendencia muy alta a la frustración y aún, creo yo, manejo poco sano de la frustración. Uh-huh. ¿En qué momento? Y hay generaciones como la mía, por ejemplo, que ya tenemos algunos años más, que estábamos menos propensos a expresar ese tipo de cosas.
¿cómo no imponerle mi forma menos, ¿cómo decirle? Quizás más estricta a mi hijo sin opacar lo que él vive, porque también es hijo de su tiempo? Correcto. Sí, tú tienes toda la razón. Eran diferentes formas, digamos, de crianza, ¿verdad? Me encanta la pregunta porque yo siempre se los hago ver a los papis cuando tengo estas escuelas para padres, que somos la primera generación que vamos sanando al mismo tiempo que vamos criando, ¿verdad? Porque estamos mucho más conscientes de los procesos que nosotros vamos haciendo con nuestros hijos. Si bien es cierto que generaciones anteriores estaban acostumbrados a bajar la mirada, callar y embotellar las emociones porque no podíamos decirlo, porque había una figura de autoridad muy fuerte, ¿verdad? Ahora pasa al revés, ¿verdad? Tenemos chicos que tal vez son muy abiertos en comunicar y que creen que todas las personas a su alrededor tienen que tolerar lo que ellos sienten o piensan y tenemos que aceptarlo tal cual es, ¿verdad? Entonces, es como una línea bien fina, bien delgada en el proceso de la crianza. Es así como caminar en la cuerda floja, les digo yo a los papis, porque pues sí hay varias técnicas que nosotros podemos trabajar con nuestros hijos, pero yo te diría que lo más importante es conocerlos a ellos primero, ¿verdad? Si bien es cierto, las nuevas generaciones tienen más baja tolerancia a la frustración, y esto tiene mucho que ver por todos los videojuegos y por todas las actividades que tienen, en donde los estamos acostumbrando a nivel cerebral a recibir gratificaciones inmediatas, ¿verdad? Porque los muñequitos brincan y les dan fichitas y cosas, y es inmediato, y la vida real no es así, implica un esfuerzo. Bueno, como yo como papá puedo trabajar eso específicamente con ellos, ¿verdad? Esa baja tolerancia a la frustración, y va en crear espacios, que a eso quería llegar, que son las actividades que te quería compartir, que nosotros como papás podemos hacer con ellos, en donde vamos conociendo mejor a nuestros hijos y vamos mediando, ¿verdad? Vamos haciendo ese acompañamiento para ir modelando mejor ese manejo emocional, ese manejo social, ese temperamento, esa personalidad, para poderlos guiar de mejor forma para cuando ellos tengan que tomar decisiones por sí solos. Pueden ser, por ejemplo, juegos de mesa. Ahora los chicos ya no juegan juegos de mesa. Yo soy la doña juegos de mesa, tengo miles en casa, porque creo que es una excelente manera de desarrollar ese pensamiento estratégico con nuestros hijos, claro, y desarrollar habilidades tanto sociales como emocionales. Podemos hacer proyectos como experimentos o cocinar juntos o hacer actividades artísticas. Solo con el hecho de ir al teatro, ir al cine, ir a un museo, que tienes que esperar tu turno, que tienes que respetar reglas, que tienes que escuchar las opiniones de todos, pues vamos cultivando en ellos todos estos aspectos de desarrollo tanto social como emocional. Pero la convivencia con el padre, en donde nosotros podemos mediar sin que nos enojemos, sin que perdamos la paciencia. O sea, ese día que vamos a hacer esa actividad, por favor, nos bañamos, ¿verdad?, en paciencia, para poder tener claro cuál es la meta del día. El día tal vez no va a ser que se aprenda los datos más importantes que va a aprender en el museo. No, es enseñarle a escuchar las opiniones de los demás y esperar a su turno. Eso es lo que voy a enseñar hoy, ¿verdad? Hacia ahí lo voy a enfocar. Entonces, con ese acompañamiento con los padres, pues vamos creando, vamos fomentando la autonomía, vamos trabajando el esfuerzo, no solo el resultado, ¿verdad? Vamos colaborando y eso va bajando niveles de frustración, vamos encaminando mejor el comportamiento positivo, ¿verdad? Y vamos planteándonos metas realistas y alcanzables, ¿verdad? Dentro de los límites de nuestros hijos y sobre todo acorde a la edad. No podemos pedir más de lo que en la edad de desarrollo de nuestros hijos está. Amy, le ofrezco que seguimos tocando el tema en otro momento, ¿le parece? Me parece. No sabe cuánto le agradezco la oportunidad de platicar con usted. La verdad es que muy enriquecedora la plática. Le deseo que tenga una linda noche y un buen fin de semana. Gracias igualmente. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Es la doctora Amy Soto, doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y crear a un niño distraído. Pausa, ya regresamos.